el libro de Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, encontramos 3 mensajes que Dios imparte al mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Esos 3 mensajes son supremamente importantes porque de la aceptación o el rechazo de estos mensajes depende nuestra salvación o nuestra perdición. Vamos a enfocarnos especialmente en un aspecto del mensaje del primer ángel. En la Biblia se encuentra este mensaje en Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queremos enfocarnos especialmente en la última parte del versículo 7, a donde dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto nos dice que debemos adorar a Dios porque Dios es el creador. La motivación de la adoración es la creación. Otro pasaje que nos enseña la misma lección se encuentra en el Salmo 95 y los versículos 1 al 6. Dice allí lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Fíjense que claramente nos dicen estos versículos que todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios porque Dios es el creador. Y también dice que nosotros debemos adorar a Dios, postrarnos ante Él, arrodillarnos ante Él por ser el creador. Es decir, nosotros le debemos homenaje a Dios, le debemos adoración porque Dios creó todo lo que existe en este mundo. Ahora, el mensaje del primer ángel que leímos al comenzar nuestro estudio nos insta a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto significa que no podemos entender plenamente lo que significa adorar a Dios sin regresar al lugar a donde Dios creó todo, porque nos dice la última parte del versículo 7 que debemos adorar al que hizo todo. Por lo tanto, necesitamos regresar al libro de Génesis, a donde se relata en cuanto a la creación. Ahora, la creación se describe en los primeros 2 capítulos del primer libro de la Biblia, del libro de Génesis. Voy a repasar brevemente lo que hizo Dios durante la semana de la creación. El primer día la Biblia dice que Dios hizo la luz. El segundo día Dios hizo el firmamento, la atmósfera, el aire que nosotros respiramos. El tercer día Dios hizo toda la vegetación, árboles frutales, hierba verde, flores del campo, etc. El cuarto día Dios colocó en sus lugares el sol, la luna y las estrellas para beneficiar a la tierra y establecer las estaciones y los tiempos. El quinto día Dios hizo las aves y los peces.
El sexto día Dios hizo todos los animales terrestres, luego creó a Adán y Eva. Y la Biblia nos dice que luego Dios cesó el séptimo día su obra de creación. Ahora, cuando leemos el relato de la creación, no cabe duda que el escritor entendió que la creación fue literal. Podemos tomar literalmente el relato como está escrito en el libro de Génesis. No hay ninguna indicación que la historia de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, son simbólicos, es decir, que no ocurrieron literalmente. No cabe duda que los días de la creación fueron días literales. Hablaremos un poco más de esto un poco más adelante en nuestro estudio. Ahora, siendo que Dios hizo todo, todo le pertenece a Él. Todo lo que hizo Dios los primeros 6 días de la creación le pertenece a Él porque Él lo creó. Vamos a leer un versículo, 2 versículos en realidad, a donde nos dice esto. El Salmo 24, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y ahora viene la razón por la cual todo le pertenece a Dios. Dice en el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Claramente todo lo que Dios hizo los primeros 6 días, donde creó las cosas, los objetos, le pertenece a Dios porque Dios creó esas cosas. Sin embargo, Dios no creó todo eso para sí mismo. Dios creó todos los primeros 6 días para entregárselo como un regalo a nuestros primeros padres y sus descendientes, Adán y Eva y todos los que iban a venir de ellos. Es decir, lo que Dios hizo los primeros 6 días, lo hizo para darlo como un regalo a toda la raza humana, no solamente a cierta nacionalidad o cierto grupo de personas. Lo que hizo los primeros 6 días lo hizo para dárselo a todos los seres humanos de todas las épocas. Ahora necesitamos examinar varios detalles importantes en cuanto al relato de la creación. Vamos a leer Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 2 para tener la base de los puntos que vamos a tratar en cuanto al relato de la creación. Dice allí en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora vamos a notar algunos detalles en cuanto a estos versículos que acabamos de leer. El punto número 1 es que estos versículos nos dicen que Dios fue el que creó todo durante los primeros 6 días de la creación. El hombre no creó nada. El hombre llegó a existir el sexto día. El hombre no creó absolutamente nada. Dios creó todo. Dios hizo todo el trabajo. Ese es el primer punto y es muy importante para lo que vamos a hablar un poco más adelante. El segundo punto de estos versículos es que después que Dios trabajó 6 días, creó todo durante los primeros 6 días, el séptimo día Dios reposó o cesó de su obra de crear. El tercer punto es muy importante. Aunque el texto nos dice que Dios reposó el séptimo día, en realidad la palabra reposó que se usa allí, que es la palabra Shabbat, significa cesar o dejar de hacer algo. Vamos a notar algunos versículos a donde vemos que la palabra Shabbat, que se traduce reposó,
2 veces en Génesis 2, 2 y 3, significa cesar o dejar de hacer algo. Es decir, el séptimo día Dios dejó de crear, Dios no creó más. Vamos a ver algunos versículos. Génesis, el capítulo 8 y el versículo 22. Está aquí hablando de lo que iba a ocurrir después del diluvio. Las estaciones y la siembra y la siega, etcétera, iban a continuar como de costumbre después del diluvio. Vamos a leer ese versículo. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Noten que dice que mientras la tierra permanezca no iban a cesar estas cosas. La palabra cesar allí es la palabra Shabbat, la misma palabra que aparece en Génesis 2, 2 y 3. Es decir, cuando dice en Génesis 2, 2 y 3 que Dios reposó, en realidad significa que Dios cesó en su obra de crear. Notemos otro ejemplo del significado de la palabra Shabbat. Josué 5 y el versículo 12. Los que están versados en las Escrituras recordarán que Dios llovió del cielo maná para Israel por un periodo de 40 años mientras estaban en el desierto. El día después de ellos entrar a la tierra de Canaán, el maná dejó de caer. Vamos a notar Josué 5 y el versículo 12. Y el maná cesó. Esa es la misma palabra Shabbat que aparece en Génesis 2, 2 y 3. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el siguiente día cesó el maná, Shabbat. La palabra Shabbat, que se traduce reposó en Génesis 2, 2 y 3, significa que Dios cesó de su obra de crear. Notemos otro ejemplo, Nehemías 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí está hablando de la época cuando Nehemías con sus ayudantes estaban reconstruyendo el muro de la ciudad de Jerusalén. Y los enemigos de Nehemías querían suspender el trabajo. Por lo tanto, le dijeron a Nehemías, ven, hablemos sobre este proyecto, pero tenían malas intenciones para con él. Nehemías les respondió diciéndole que él no podía ir. Vamos a leer el versículo, Nehemías 6:3. Dice así, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? La palabra cesaría aquí es la misma palabra de Génesis 2, 2 y 3, Shabbat. La palabra Shabbat, donde dice que Dios reposó, en realidad significa que Dios cesó de crear el séptimo día. Es decir, la palabra nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Dios no hizo más, dejó de crear, cesó de su obra de creación. Vamos a notar un par de ejemplos más. El Salmo 46 y los versículos 8 y 9. Estos versículos describen el momento cuando van a terminar las guerras en el planeta Tierra. Gloria a Dios por eso. Dice lo siguiente, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Dice que Jehová va a hacer cesar las guerras. Shabbat, la misma palabra de Génesis 2, 2 y 3. Ahora notemos un ejemplo a donde se usa la palabra cesar en referencia específicamente al sábado. Noten lo que dice en Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Está hablando aquí directamente del sábado. Y dice lo siguiente, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
Y en el séptimo día, escuchen bien, cesó y reposó. Esas dos palabras son distintas en el hebreo. La palabra cesó, allí es Shabbat. Ahora, ¿por qué en Génesis se traduce reposó y aquí se traduce cesó? Debería los traductores traducirlo de la misma manera, pero el problema es que si lo traducen como en Génesis, entonces tendría que decir en el séptimo día reposó y reposó. No tiene sentido. Pero la palabra Shabbat dice que el séptimo día Dios cesó y luego se usa otra palabra que miraremos un poco más adelante, la palabra nafash, que se traduce aquí, reposó. Ahora, el punto número 4 que queremos notar en nuestro estudio en cuanto al relato de la creación es que en ningún lugar del relato de la creación dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado o que cesaran el día sábado. Sencillamente dice que Dios fue el que cesó de su obra. En ninguna parte dice Dios, Adán y Eva, cesen ustedes el séptimo día. Algo supremamente interesante. El punto número 5 que quiero que notemos es que cuando surge el sábado a la existencia, es decir, cuando Dios cesa el séptimo día, no nos dice la Biblia, o más bien no había entrado a este mundo el pecado. No existía un judío y no había un antiguo pacto. Es decir, cuando surge el sábado, no hay pecado, no hay judíos y no hay un antiguo pacto. El sábado se origina en un tiempo antes de que fuese necesario un redentor. Es parte del plan original de Dios. El sexto punto que quiero que notemos en cuanto al relato de la creación es que el relato de la creación se centra en Dios, en lo que hace Dios. La primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios, no es la semana del hombre. Porque en esa semana Dios fue el que trabajó 6 días y Dios fue el que reposó o cesó el séptimo día. Es decir, la primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Dios es el sujeto y la creación es el objeto de la creación de Dios. Esto se deja ver claramente en el capítulo 1, a donde 30 veces en un solo capítulo aparece la palabra Dios. Hay expresiones en el capítulo 1 como las siguientes: creó Dios, dijo Dios, llamó Dios, hizo Dios, dio Dios, puso Dios, bendijo Dios. Es decir, el capítulo 1 se centra exclusivamente en Dios, en el trabajo que está haciendo Dios. La primera semana es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Este punto es muy importante para algo que vamos a mirar un poco más adelante en nuestro estudio. No solamente en el capítulo 1 aparece la palabra Dios 30 veces, sino en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, 10 veces se enfatiza que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Vamos a anotar esos versículos, Génesis, el capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Y yo le voy a poner el pronombre personal al texto. Aparece en el original, pero en la traducción no se pone el pronombre personal porque parece ser un tanto redundante, repetitivo, pero en realidad el pronombre personal pertenece al texto. Note lo que dice en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Vamos a contar a ver si conseguimos 10 veces en estos dos versículos que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Dice allí lo siguiente: y el séptimo día terminó Dios, número 1, su obra, número 2, que Él había hecho, número 3, y Él reposó, número 4, en el séptimo día de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él, Dios,
Número 8, reposó de toda su obra. Número 9, que Dios había creado y hecho. Número 10. Me da la impresión que la primera semana se centra en Dios, no se centra en Adán y Eva. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es lo que yo llamo la gran semana de Dios. Ahora, nosotros vimos que lo que hizo Dios los primeros 6 días le pertenece por ser el creador. Yo pregunto entonces, si lo que hizo Dios los primeros 6 días le pertenece, ¿no le pertenecería también el séptimo día? Vamos a expresarlo de esta manera. ¿Quién hizo la luz? Todos sabemos que Dios hizo la luz. ¿Le pertenece la luz a Dios? Sí, porque hizo la luz. ¿Quién hizo el firmamento? Dios. ¿Le pertenece a Dios el firmamento por haberlo hecho? Sí. ¿La vegetación a quién le pertenece? A Dios, porque Él hizo la vegetación. ¿El sol, la luna y las estrellas a quién le pertenece? A Dios, porque Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Las aves y los peces, ¿a quién le pertenecen? A Dios, porque Dios hizo las aves y los peces. ¿A quién le pertenecen los animales terrestres? A Dios, porque Dios los hizo. ¿A quién le pertenece el hombre y la mujer? A Dios, porque Dios los hizo. Sería un tanto absurdo decir a quién le pertenece el sábado y decir el sábado es de los judíos. Todo lo que hizo Dios la primera semana es de Él. No es originalmente del hombre. Vamos a encontrar que Dios después se lo da al hombre como un regalo, pero la primera semana tiene que ver con lo que ha hecho Dios. Y dicho sea de paso, en la Biblia nunca ni una vez se le llama al sábado el sábado de los judíos, porque cuando Dios estableció el sábado no había judío, no había pecado, no había antiguo pacto que apunta hacia el nuevo pacto de la salvación en Cristo Jesús. En la Biblia al sábado siempre se le llama el sábado de Jehová tu Dios. Dios dice, guardaréis mis sábados. Dios dice, quita tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día. ¿Por qué dice Dios que el sábado es de Él? Porque lo creó. Igualmente que creó todo lo que hizo los primeros 6 días. Lo que hizo los primeros 6 días le pertenecen, el séptimo día le pertenece a Él. Es decir, la primera semana es la semana de Dios. Dios es dueño de todo lo que hizo los primeros 6 días y Dios es dueño también del séptimo día. Ahora vamos a notar el punto número 7. No sé si han estado contando, pero este es el punto número 7. Y esto podría sorprender a algunas personas. En realidad, por mucho tiempo durante mi ministerio, yo había pensado que Dios había santificado el séptimo día cuando el séptimo día estaba comenzando. Es decir, yo pensaba que Dios creó a Adán y Eva, terminó su trabajo el sexto día y cuando estaba comenzando el séptimo día, Dios le dijo a Adán y Eva, este día es santo, ahora guárdenlo. Pero luego estudiando un poquito más detenidamente la Escritura, me di cuenta que el sábado no fue santo cuando comenzó. El sábado llegó a ser santo después que Dios reposó todo el día. Cuando el sábado terminó, cuando el séptimo día terminó, es que el sábado o el séptimo día llegó a ser santo. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia de eso? Bueno, vamos a Génesis 2 y el versículo 3. Yo había leído muchas veces este texto, pero nunca había caído en cuenta en este punto tan importante. Génesis 2 y el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día reposó. Es decir, Dios reposó y luego lo bendice y lo santifica. El otro texto que quiero que notemos que corrobora este concepto es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así,
Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, Dios dice, trabaja 6 días y reposa o cesa el séptimo día. ¿Por qué razón? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen con cuidado. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Qué significa por tanto? Significa por eso. Noten claro, dice, y reposó en el séptimo día, y por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Es decir, el sábado llegó a ser santo cuando el sábado concluyó. Cuando Dios había reposado todo el día, hasta el último segundo del día, el sábado llegó a ser un día santo. Ahora, el punto número 8 es muy importante. Algunos dicen, bueno, el sábado que encontramos en Génesis, en realidad es el sábado de Jehová. Y en Génesis Dios no le mandó al hombre que guardara el sábado. Así que no era para el hombre, era el sábado de Jehová. Y más adelante Dios le entregó el sábado a los judíos. En el cuarto mandamiento y en varios otros textos del Antiguo Testamento, Dios se lo dio a los judíos. Pero originalmente no era para toda la raza humana. El problema con este argumento es que hay unos paralelos irrefutables entre el sábado en la creación y el sábado que se describe en el cuarto mandamiento. En ambos dice que el sábado es un memorial de la creación. Tanto en Génesis como en Éxodo dice que es un memorial de la creación. En segundo lugar, nos dice claramente en Génesis y en Éxodo que el sábado viene después de 6 días de trabajo. En Génesis y en Éxodo también dice que el séptimo día de la semana es el sábado. Y aún más importante, tanto en Génesis como en Éxodo, nos dice que Dios bendijo y santificó el sábado. No cabe duda que el sábado de Éxodo del cuarto mandamiento es el mismo sábado de la creación. Ahora, el punto número 9 también es muy importante. Dios no solo creó cosas materiales durante los primeros 6 días de la creación. La Biblia nos dice que Dios también creó medidas de tiempo en la primera semana. Dios creó el día. Es la cantidad de tiempo que toma el planeta para dar una vuelta completa en su eje. Dios creó el mes, que básicamente es el periodo entre una luna nueva y otra. Dios creó el año, la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para darle una vuelta completa al Sol. Pero hay una medida de tiempo que en realidad parece ser arbitraria, que no tiene ninguna explicación astronómica, no tiene nada que ver con movimientos de cuerpos celestes. Esa medida de tiempo es la semana. Es decir, Dios no solamente creó cosas durante la semana de la creación, creó medidas de tiempo, creó el día, creó el mes, creó el año y creó la semana de 7 días. Y después de Dios crear este mundo en 6 días y cesar el séptimo día, Dios había terminado de crear la semana de 7 días. Vamos a notar la secuencia para que podamos entender este punto. Dios trabajó 6 días. Dios cesó su obra de crear el séptimo día. Después de Dios cesar todo el día séptimo, Dios bendijo y santificó el séptimo día. Cuando Dios bendijo y santificó el séptimo día,
La semana estaba completa. Los 7 días de la semana estaban completos. Y luego Dios tomó la semana y se la entregó al hombre como le entregó todo lo que había hecho durante los primeros 6 días de la creación. Es decir, Dios crea la semana y luego entonces le entrega la semana al ser humano. Por eso es que yo llamo la primera semana la semana de Dios. No es la semana del hombre. La primera semana Dios crea la semana y luego toma la semana y le entrega la semana al ser humano y ahora la segunda semana llega a ser la semana para el hombre. Voy a leerles esta cita muy significativa de uno de mis libros favoritos. Se llama Patriarcas y Profetas. Es un libro espectacular que describe la primera mitad del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de la creación de la semana. Dice en la página 102 de Patriarcas y Profetas, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó, en realidad este libro fue escrito en inglés dice measured off, es decir, Dios midió. Dios demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Es decir, el ciclo semanal nunca ha sido roto. Hoy el séptimo día es el mismo séptimo día del tiempo de la creación. Así que dice, Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo, Dios reposó. Ahora escuchen con cuidado, esta autora en realidad entendió el punto anterior que mencionamos. Dice, el séptimo Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Es decir, Dios reposa todo el día, Dios cesa todo el día. Cuando el día termina, Dios lo bendice y lo santifica y entonces se lo entrega al ser humano. Ahora, alguna persona podría decir, bueno, ¿y cómo sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? ¿Cómo sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Porque claramente el Nuevo Testamento dice que Jesús guardaba el sábado. Era su costumbre ir a la sinagoga en sábado. ¿Cómo podemos saber que el sábado de la época de Jesús es el mismo sábado de hoy? Bueno, una vez yo hablaba con un compañero que observa el domingo como día de reposo y le pregunté, oye, ¿qué día de la semana guardas tú como día de reposo? Me dijo, yo guardo el domingo como día de reposo. Le dije, muy interesante. ¿Y por qué guardas el domingo como el día de reposo? Me dice, bueno, porque ese día resucitó Cristo Jesús. Le dije, entonces tú estás diciendo que el domingo que tú guardas hoy para conmemorar la resurrección de Jesús es el mismo domingo de la resurrección de Jesús. Me dijo, sí, claro que sí. Le dije, entonces, el sábado de hoy, entonces también debe ser el mismo sábado, ¿verdad? Porque él había usado el argumento de que ¿cómo podemos saber que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Yo le dije, bueno, si el domingo es el mismo domingo de la época de Jesús, pues entonces el sábado es el mismo sábado de la época de Jesús. Y luego me dijo, tratando de zafarse del argumento que yo usé, dijo, pero ¿cómo sabes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y yo le dije, es muy sencillo. El creador, según Juan 1 y el versículo 1 al 3, fue el verbo, Cristo Jesús. Jesús no iba a guardar en su tiempo el día equivocado que Él creó. Así que el sábado que guardó Jesús tiene que haber sido el sábado que Él creó originalmente en la semana de la creación. Vamos al punto número 10, un punto muy importante. El sábado 3 veces dice en Génesis 2, 2 y 3, es el séptimo día de la semana. Dios reposó el séptimo, Dios bendijo y santificó el séptimo. Es decir, el séptimo día es el día de reposo de Jehová. Ahora, algunos calendarios de hoy en día juegan como un truquito. Ponen el lunes como el primer día de la semana
Y luego entonces, si uno empieza el lunes con el primer día de la semana, el séptimo día sería el domingo, el siguiente domingo, queriendo dar la impresión de que el domingo es el séptimo día. Por ejemplo, yo traté de buscar un pasaje en una línea aérea, no voy a mencionar cuál es, y cuando miré el calendario donde dice cuándo son los vuelos, me di cuenta que el calendario empezaba con el día lunes y terminaba con el día domingo. Yo dije, aquí hay algo raro, porque en realidad el primer día de la semana es el domingo y termina el séptimo día el sábado. Ahora, es imposible que el lunes sea el primer día de la semana. Y ustedes dicen, ¿por qué? Es muy sencillo. Porque la Biblia nos dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Es decir, Jesús resucitó el domingo. Así que los calendarios que dicen que el lunes es el primer día y que el séptimo día es el domingo, están completamente errados. Ahora necesitamos responder una pregunta muy importante. Muchas personas, muchos cristianos, usan el argumento diciendo que como Dios no le dio un mandato directo a Adán y Eva que guardaran el sábado no fue una institución que estableció Dios en la creación. Dicen, si en algún lugar de Génesis 2 dijera, y Dios le dijo a Adán y Eva, guarden santo el sábado, entonces no habría discusión de que hoy debemos guardar el sábado, porque ese sería parte del plan original de Dios cuando no había judío, cuando no había pecado y cuando no había antiguo pacto. Pero como no aparece un mandato de Dios a Adán y Eva de que guardaran el sábado, de que cesaran el sábado, entonces el sábado no es algo que Dios estableció para el hombre en la creación, sino que más adelante se lo entregó a los judíos. Vamos a examinar este argumento que se usa. Vamos a dar a continuación 6 razones por las cuales no aparece un mandato de Dios para que Adán y Eva cesaran ese primer sábado de la historia. Recuerden que la palabra que se usa, Shabbat, significa cesar. La primera razón por la cual no hubo un mandato de que Adán y Eva guardaran ese primer sábado de la historia de este mundo, de la semana de Dios, es tan obvia como 2 más 2 igual 4. La palabra Shabbat, como hemos visto, significa cesar. Ahora, ¿cómo podía decirle Dios a Adán y Eva que debían cesar si Adán y Eva no habían trabajado? Ellos dirían, ¿cesar de qué? Si no hemos trabajado. En realidad, el único que podía cesar el séptimo día era Dios, porque Dios era el que había trabajado 6. De modo que el primer argumento es contundente. Y si no hubiese otros argumentos, yo creo que con este argumento sería suficiente. Vuelvo a repetir, Dios podía cesar del trabajo de crear el séptimo día porque Dios había trabajado 6. Adán y Eva no podían cesar de 6 días de trabajo porque no habían trabajado. Sería ridículo que Dios le dijera a Adán y Eva, cesen el séptimo día. Ellos hubieran dicho, ¿cesar de qué? Si no trabajamos. El segundo punto que quiero mencionar, muy importante, es que Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera entregarles el sábado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios no podía darle a Adán y Eva lo que aún no había creado. Dios no podía decirle a Adán y Eva, este sábado guárdenlo, si el sábado todavía no había sido creado. El sábado queda completamente creado cuando el sábado llega a su fin. Alguna persona podría decir, bueno, pastor, pero el sábado no es una creación de Dios. Sí, el sábado es una creación de Dios. Note lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Marcos 2, 27. Y les decía, el sábado fue instituido, muchas versiones dicen hecho, esa es una palabra muy importante. El sábado fue instituido o hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado fue hecho para el ser humano. Es parte de la creación de Dios porque fue hecho.
Y alguno podría decir, bueno, la palabra hecho no necesariamente se refiere a la creación. Sí se refiere a la creación. Notemos otro pasaje a donde se usa la misma palabra hecho que aparece en Marcos 2:27. Vamos a notar Juan 1 y el versículo 1 al 3 y luego entonces el versículo 10. Juan 1, versículo 3 y luego el versículo 10. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo Jesús, no cabe duda alguna. Dice el versículo 14, el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús. Nuevamente versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. La misma palabra de Marcos 2:27. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, la misma palabra, fue hecho, la misma palabra. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, la misma palabra de Marcos 2:27. Pero el mundo no le conoció. Dios tuvo que hacer o crear el sábado antes que pudiera entregarle el sábado a Adán y Eva. Ahora vamos a notar la tercera razón por la cual Dios no les dio un mandato a Adán y Eva que observaran ese primer sábado. La tercera razón es, y ya vimos esto, que el sábado no llegó a ser santo sino hasta que el sábado terminó. Dios reposó todo el día, cesó todo el día, y cuando el día concluyó, Dios dijo, ahora este día es bendecido, este día es santo. El sábado llegó a ser santo cuando Dios reposó todo el día y el día terminó. Siendo este el caso, Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando ese sábado estaba comenzando, guarden el sábado porque es santo. ¿Cómo podían guardarlo si todavía no era santo? Ahora quiero leerles un par de citas muy interesantes en cuanto a este asunto. Una de ellas se encuentra en un libro que ya mencioné, es uno de mis libros favoritos sobre la historia del Antiguo Testamento, el libro Patriarcas y Profetas, página 28. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo santificó Dios el séptimo día? Después que reposó. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Es decir, cuando el primer sábado termina, Dios lo bendice y lo santifica y luego le entrega la semana y el siguiente sábado al ser humano. Quiero leer también de otro libro espectacular, que es una biografía sobre el Señor Jesucristo. Se llama El deseado de todas las gentes, página 248, a donde se dice básicamente lo mismo. Lee así: por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Dice, por haber reposado, Dios lo bendijo y lo santificó. Y luego dice, lo dio a Adán. Bien, después que Dios reposó, lo bendijo y lo santificó, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva, guarden este sábado santo, el primer sábado, porque el sábado no llegó a ser santo sino hasta que el día terminó. La cuarta razón por la cual Dios no le dio un mandato directo a Adán y Eva de que debían cesar o reposar el séptimo día es que la Biblia nos dice que Dios bendijo y santificó el sábado. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? En la Biblia Dios no bendice y santifica cosas para Él mismo. La bendición de Dios y la santificación de Dios es para beneficio de los seres humanos. Dios es la fuente de todas las bendiciones. Dios es la fuente de toda santidad. Dios no santificó el séptimo día sábado para Él. Dios no bendijo el séptimo día sábado para Él.
hizo el sábado, como vimos, para el hombre, un día santo y bendecido para el hombre. Es decir, que claramente el relato de la creación nos dice que Dios hizo el sábado no para su propio beneficio, lo bendijo y lo santificó no para su propio beneficio, sino para beneficio de Adán y Eva y sus descendientes. La quinta razón por la cual no hubo un mandato directo para que Adán y Eva observaran ese primer sábado o cesaran ese primer sábado, es que Dios tenía primero que darles un ejemplo de cómo observar el sábado antes que ellos pudieran seguir el ejemplo de Dios. Es decir, Dios no solamente le dijo a Adán y Eva que observaran el sábado, sino que les demostró qué debían hacer ellos ese día. Dios les dio una demostración de lo que significa guardar el sábado, de lo que hay que hacer en el séptimo día. Voy a leerles otra cita de Patriarcas y Profetas, página 28, que capta este punto tan importante. Dice allí: siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Ahora viene el propósito. ¿Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios? Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de reverencia y amor hacia su Creador. Es decir, Dios no podía decirle a Adán y Eva que observaran el sábado sin ejemplificar primero cómo debían guardarlo, el propósito del sábado, por qué ellos debían suspender sus actividades el sábado para contemplar la grandiosa obra de la creación de Dios. La sexta razón y última razón por la cual Dios no le dio un mandato a Adán y Eva de que observaran el séptimo día sábado, se relaciona con el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Voy a decirles algo que posiblemente sea sorpresivo para los que están versados en las Escrituras. Es este punto. En realidad, el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana de la historia de este mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Bueno, déjenme explicarles claramente lo que quiero decir. Vamos a Éxodo 20 y el versículo 8 al 11 y entonces vamos a dar una explicación. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene la razón por la cual el hombre debe trabajar 6 y debe reposar o cesar el séptimo. Dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora vamos a mirar la línea de argumentación para que puedan entender que el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana, no la primera. En la primera semana, ese sábado es el sábado de Jehová. Él cesó de haber trabajado 6. ¿Por qué razón se aplica a Adán y Eva a partir del segundo sábado, a partir de la segunda semana? Es tan obvio como 2 más 2 igual 4. El mandamiento dice que el hombre debe trabajar 6 y reposar el séptimo. Adán y Eva no podían obedecer ese mandamiento en la primera semana, porque ellos no habían trabajado 6 días. Ahora vamos a notar la secuencia para que entiendan bien este asunto. Nos dice la Biblia que Dios trabajó 6 días, reposó el séptimo
y de esta manera creó la primera semana. Después de reposar el séptimo día, Dios bendijo y santificó el día. La semana estaba completa, tenía uno los primeros 6 días, el séptimo día, día bendecido y santificado, la semana estaba completa. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios ahora toma la semana y se la entrega al ser humano para que Adán y Eva ahora trabajen 6, como Dios trabajó 6, y el siguiente sábado cesaran de trabajar. Creo que están entendiendo lo que estoy diciendo. El cuarto mandamiento nos dice claramente que a partir de la segunda semana se aplica el cuarto mandamiento al ser humano. Ahora, la pregunta clave es esta. Ok, la palabra Shabbat significa cesar. La Biblia nos dice en Génesis lo que Dios no hizo el séptimo día. Dios no creó más. Pero queremos saber qué fue lo que hizo Dios el séptimo día. ¿Cómo fue la calidad de su reposo? No nos basta solamente decir que Dios cesó de crear. Pero ¿qué hizo Dios el séptimo día mientras Dios estaba cesando de su obra de creación? Para esto necesitamos examinar algunos otros versículos de la Biblia, porque el relato en Génesis sencillamente usa la palabra Shabbat. Dios cesó el séptimo día, Dios dejó de crear el séptimo día. Dicho sea de paso, hoy en día nosotros usamos la palabra reposó en una forma similar, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Yo les explico cómo funciona. Cuando un fiscal en un tribunal termina de presentar su caso acusando al reo, el fiscal se para ante el juez y le dice, el fiscal descansa. Ahora, ¿qué significa eso? El fiscal descansa. En inglés, the prosecution rests. ¿Significa eso que el fiscal ahora se va a ir de vacaciones a Hawái para sentarse un rato en la playa? Claro que no. Cuando dice el fiscal descansa, significa que el fiscal cesó de presentar su caso. Es decir, no tiene más nada que presentar. De la misma manera, Dios trabajó 6 días, el séptimo día cesó porque no tenía más nada que crear, sino el sábado, el séptimo día. Ahora, quiero que notemos que la calidad del reposo de Dios el séptimo día no puede haber sido porque Dios estaba cansado. Es decir, Dios no cesa el séptimo día porque Dios está agotado o cansado. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en Isaías 40 y el versículo 28 nos dice algo muy interesante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Su inteligencia es inescrutable. Noten que aquí dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es decir, Dios cesó el séptimo día y el séptimo día Dios reposó no porque estaba cansado. Debe haber otra explicación de lo que hizo Dios el séptimo día. Dicho sea de paso, no causa mucho cansancio decir sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra vegetación, ocupen sus lugares sol, luna y estrellas, produzcan los cielos aves y las aguas peces, aparezcan de la tierra animales. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto agotamiento puede causar hablar las cosas de la existencia? Dios no necesitaba cesar o reposar el séptimo día para recobrar sus fuerzas porque estaba agotado. Isaías dice que el reposo de Dios el séptimo día no fue un reposo por agotamiento. Entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Bueno, vamos a notar 4 puntos que explican qué fue lo que hizo Dios en el séptimo día. ¿Cuál fue la calidad de su reposo el séptimo día mientras cesaba de su obra de creación? Vamos a Génesis 1 y el versículo 31.
Cuando Dios terminó su obra el sexto día, la Biblia nos dice que Dios contempló su obra y vio que era muy buena la obra. Vamos a leer el versículo, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Fíjese, vio Dios todo lo que había hecho. Dios contempló lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fíjense qué interesante esto. Dice, vio Dios todo lo que había hecho. Dios creó un mundo de gran variedad. Dios es un Dios de belleza. Dios creó alimentos de muchos diferentes colores, frutas y vegetales de muchos diferentes colores y diferentes sabores. Dios creó una gran variedad de animales para el hombre disfrutar a los animales, no para comérselos, sino para tener compañerismo con ellos. Dios creó una gran variedad de flores con diferentes fragancias, porque Dios es un Dios que se deleita en la belleza. Y dice que después que Dios terminó el sexto día, Dios vio o contempló lo que había hecho y en su propio concepto era bueno en gran manera. El séptimo día fue un día para Dios contemplar el fruto de la obra de sus manos. El segundo punto que nos demuestra qué fue lo que hizo Dios el séptimo día, cuál fue la calidad del reposo de Dios el séptimo día, tiene que ver con otra palabra que se usa en la Biblia para reposar. Ahora, hay un hecho muy interesante. En Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, dice que Dios Shabbat, que ya hemos visto que significa que Dios cesó, dejó de crear. Nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Pero hay otra palabra hebrea en el Antiguo Testamento que nos explica cuál fue la calidad del reposo de Dios. Hay un hecho muy interesante. En Génesis la palabra que se usa es Shabbat, cesó. Pero en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo, el capítulo 20, cuando dice que Dios reposó el séptimo día, la palabra que se usa es distinta a la palabra de Génesis. En el libro de Éxodo es la palabra Nuach la que se usa. Así que necesitamos determinar qué significa la palabra Nuach, reposó en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Ahora quiero leerles de Patriarcas y Profetas, página 28, a lo que en realidad debía suceder el séptimo día. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva siguiendo el ejemplo de Dios el séptimo día? Dice allí, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Para que, ahora fíjense que el sábado Dios vio lo que había hecho, el hombre también debía mirar lo que Dios había hecho. Dice, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia el Creador. Fíjense las palabras que se usa. Contemplara, reflexionara, mirara. Es decir, el sábado de un día para espaciarse en la grandiosa obra del Creador. Y Dios hizo lo mismo, porque la Biblia nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Es decir, el séptimo día Dios se saboreó la obra de la creación. Ahora, eso se indica por el significado de la palabra Nuach que se usa en el cuarto mandamiento, la palabra reposó. Vamos a mirar otras partes en el Antiguo Testamento a donde se emplea esta palabra Nuach, reposó del cuarto mandamiento. Un examen de los conceptos que aparecen junto con esta palabra indican que el Nuach va acompañado de gozo, alegría, festejo y banqueteo. Es decir, cuando dice que Dios reposó, no es meramente sentarse a descansar. Es una celebración, es un reposo
activo de gozo, de felicidad y de festejo. Vamos a notar algunos ejemplos de esta palabra en el Antiguo Testamento, en otros versículos fuera del cuarto mandamiento. En Proverbios 29 y el versículo 17, encontramos al sabio Salomón dando un consejo muy importante a los padres, y es que deben disciplinar a sus hijos. Ahora, vamos a notar aquí que lo que se encuentra en la segunda parte de este versículo, en realidad completa el pensamiento de lo que se encuentra en la primera parte. En Israel, la forma poética que ellos usaban, el método de escribir mensajes poéticos era con paralelismo. Había paralelismo sinónimo, a donde lo que se dice en la primera línea se repiten diferentes palabras en la segunda. Había paralelismo antitético, donde lo que se dice en la primera línea se dice lo contrario en la segunda. Y había paralelismo sintético, a donde lo que se dice en la primera línea, el pensamiento se completa en la segunda línea. Aquí encontramos en Proverbios 29, 17 un paralelismo sintético, a donde la segunda parte del versículo completa el pensamiento de la primera parte. Dice aquí el sabio Salomón a los padres: corrige a tu hijo y te dará descanso. Nuach, la misma palabra del cuarto mandamiento. Ahora la pregunta surge, ¿qué clase de descanso? ¿Será que sencillamente te vas a sentar serenamente así calmado? No. En realidad, la segunda parte del versículo nos dice que es un reposo alegre. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es un reposo alegre. Dios vio lo que había hecho. Se alegró. Adán y Eva indudablemente estaban presentes, contemplando lo que Dios había hecho, disfrutando lo que Dios había hecho, reflexionando sobre lo que Dios había hecho. Ahora, notemos otro ejemplo del uso de la palabra nuach, la misma palabra reposó del cuarto mandamiento. Esther 9, versículos 17 y 18 y el versículo 22 vamos a leer, pero primero permítame darles un poquito de contexto. En los días de la reina Esther, había un decreto para exterminar a todos los judíos. Y Dios, para hacer una larga historia corta, Dios intervino y libró a su pueblo de una muerte segura a manos de sus enemigos. Los judíos, para celebrar su liberación, establecieron una celebración que se conoce como la celebración de Purim. 2 días de celebración en el mes de Adar. Ahora vamos a leer esos versículos para ver cómo era la celebración de esos días. Dice en Esther 9, 17 lo siguiente: esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron, es la misma palabra que se encuentra en el cuarto mandamiento, donde dice que Dios reposó y el hombre debía reposar. Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron. ¿Qué clase de reposo? En el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Es decir, no es un reposo estático, es un reposo de gozo y de alegría. Sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo reposaron. Ahí está otra vez la palabra reposó que se encuentra en el cuarto mandamiento. Nos está diciendo cómo es que Dios reposó el séptimo. Fue un día de alegría y de gozo. Sigue diciendo, en otras palabras, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Y luego el versículo 22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete, noten, y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Qué clase de reposo era el reposo Nuach? Dice, día de banquete, día de regocijo, día de alegría, día bueno. Es decir,
El reposo que disfrutó Dios el séptimo día fue un reposo donde vio todo lo que había hecho y se deleitó en la obra de la creación. De la misma manera, el hombre debía contemplar la obra de Dios y deleitarse en la grandeza del Creador. Por esa razón, en Isaías 58 y el versículo 13 y 14, nos dice que el sábado en realidad es una delicia. Vamos a leer esos versículos, Isaías 58, 13 y 14. Dice Dios aquí, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, dice Dios, y lo llamares, ¿qué cosa? Miserable, yugo de servidumbre, como dicen muchos cristianos. No, dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ve qué interesante esto? Dios dice que el sábado debemos llamar el sábado delicia, santo, glorioso de Jehová. Y si lo guardamos nos vamos a deleitar en Jehová. ¿Por qué razón? Porque el sábado es un día para suspender nuestro trabajo y enfocarnos en la grandiosa obra de la creación, en el gran creador del cielo y la tierra. La tercera razón, o la tercera explicación de la calidad del reposo de Dios el séptimo día, lo encontramos en el hecho de que Dios no se deleitó solo en la obra de la creación. Todo el universo celeste se deleitó en la creación. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Job 38 y el versículo 4 al 7. Aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job y está refiriéndose a la creación. Dice allí en Job 38, 7, Dios le está hablando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora fíjense, aquí se hace una serie de preguntas que claramente tienen que ver con la creación. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Dios estableció la creación? Dice el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba, las estrellas representan ángeles, dice, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No solamente Dios contempló su obra y vio que era bueno en gran manera. No solamente Adán y Eva, que fueron creados el sexto día y estaban presentes el séptimo día, están admirando la grandiosa obra de Dios, sino que nos dice que los seres celestiales alabaron y se regocijaron en la maravillosa obra de la creación. El sábado es un día para contemplar la grandiosa obra de Dios y para suspender todo lo nuestro. En el clásico libro El deseo de todas las gentes, página 714, encontramos esta explicación clara. Dice así, al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos, escuchen bien, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y luego la escritora cita el versículo 7 de Job 38. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ojalá estén entendiendo lo que hizo Dios el séptimo día. La palabra Shabbat en Génesis sencillamente dice que Dios cesó. El séptimo día no creó más. Pero el cuarto mandamiento, la palabra Nuach, nos explica que el séptimo día Dios se deleitó en la obra de la creación. Y no solo Él, sino todos los seres celestiales se regocijaron y alabaron a Dios
por su grandiosa obra de creación. Ahora, el cuarto punto que quiero tratar en cuanto a la calidad del reposo de Dios el séptimo día, se encuentra en un versículo muy importante, Éxodo el capítulo 31 y el versículo 17, un versículo al cual nos referimos antes. Dice allí en Éxodo 31, 17, y aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es decir, el sábado era señal entre Dios y los hijos de Israel. Y algunos cristianos, tal vez la mayoría, dice, ve, el sábado era para los judíos, porque dice aquí que era la señal entre Dios y los hijos de Israel. ¿Por qué dice que era una señal entre Dios y los hijos de Israel? Pues porque los hijos de Israel eran el pueblo de Dios en ese momento. Todavía no existía la iglesia. Si Dios estuviera revelando un libro adicional de la Sagrada Escritura hoy en día, diría, es señal entre mí y la iglesia. Pero Dios sencillamente está diciendo en Éxodo que es una señal entre Él y el pueblo de Él en ese momento. No significa que era exclusivamente para Israel y para nadie más. Ahora, dice allí, nuevamente, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. La palabra Shabbat nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. El séptimo día Dios cesó, pero ahora queremos preguntarnos, bueno, está bien, cesó, dejó de trabajar, pero ¿qué hizo todo ese séptimo día? Se usa otra palabra. Dice, cesó y reposó. Interesante esa palabra reposó. Es otra palabra hebrea, la palabra nafash. Es mucho más fácil demostrarles lo que significa nafash que definir el significado. Así que yo les voy a mostrar ahora qué significa nafash. Les voy a dar una demostración. Esto es nafash. Nuevamente. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago eso? Recuerden que Dios es el que está haciendo el nafash, porque dice que Dios cesó y Dios nafash, o Dios reposó. ¿Qué hizo Dios? Dios dio un ¿qué? Dios dio un suspiro. Dios tuvo, en otras palabras, un refrigerio. Quiero que notemos otro texto donde aparece la palabra nafash. Éxodo 23 y el versículo 12. Éxodo 23 y el versículo 12. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Esa es la palabra Shabbat. Es decir, cesarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. Esa es la palabra nafash, el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahora es interesante, en este versículo aparecen las 3 palabras hebreas que hemos mencionado. La palabra Shabbat, la palabra Nuach y la palabra nafash. Les voy a decir dónde aparecen. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, es decir, cesarás, ese Shabbat, para que descanse, esa es la palabra Nuach, tu buey y tu asno, y luego tome refrigerio, esa es la palabra nafash, el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahora, Dios el séptimo día entonces tuvo un refrigerio, dio un suspiro, dice, ¿hizo Dios eso porque estaba cansado? Lógicamente que no, porque ya leímos en Isaías 40 y el versículo 28 que Dios no se fatiga con cansancio. El refrigerio de Dios tiene que haber sido distinto. Y según lo que hemos visto, Dios vio lo que había hecho, era bueno en gran manera. Vimos que la palabra Nuach significa banqueteo, regocijo, alegría. Vimos que todos los seres celestiales alabaron y se deleitaron cuando contemplaron la creación. Quiero leerles una cita de ese libro que he mencionado varias veces, que les recomiendo que consigan un ejemplar. Patriarcas y Profetas, página 28, dice lo siguiente. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto
digno de su divino autor. Fíjense que Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y Él descansó no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. Debo decir que esto fue escrito por la autora en inglés. En inglés dice well pleased, que significa bien complacido. Es decir, una mejor traducción sería que Dios estaba bien complacido con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Es decir, el séptimo día no solamente cesó Dios, sino que todo el séptimo día Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto y digno de su divino autor. Y Dios reposó no como uno que estuviera fatigado, sino satisfecho con las obras de sus manos. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué hicieron Adán y Eva ese primer sábado? Bueno, en realidad Adán y Eva fueron creados el sexto día. Ustedes pueden leerlo en Génesis 1 y el versículo 26 y 27. Y el séptimo día fue el sábado, el día siguiente. Quiere decir que Adán y Eva estaban presentes allí el séptimo día mientras Dios se deleitaba en su obra de creación y los seres celestiales cantaban y alababan por la maravillosa obra que había hecho el Creador. ¿Qué hicieron Adán y Eva el séptimo día? ¿Será que se pusieron a trabajar? No puede ser. Adán y Eva no pueden haber estado trabajando el séptimo día mientras Dios estaba cesando, contemplando su obra y regocijándose. No cabe duda que el séptimo día Dios descendió al huerto, porque la Biblia dice que Dios podía hablar con Adán y Eva cara a cara, y Dios les explicó a Adán y Eva de dónde había venido todo lo que ellos estaban viendo. Y Dios les dijo, mire, todo esto que ustedes ven es para ustedes. Es un regalo que yo les voy a dar a ustedes. Pero hay la posibilidad de que ustedes algún día olviden de dónde vino todo esto. Así que Dios todo el séptimo día está contemplando su obra, explicándoles a Adán y Eva quién hizo todo esto y por qué lo hizo. Y entonces cuando termina ese sábado, Dios les ha dado el tour, por así decirlo, a Adán y Eva por el huerto, explicándoles en cuanto a la creación. Entonces Dios le dice a Adán y Eva, ustedes ahora vieron qué fue lo que hicimos este día, contemplamos mi obra, ustedes se quedaron boquiabiertos cuando vieron todo lo que yo he hecho. Ahora, ustedes vieron lo que hicimos este día, cómo guardamos este día. No trabajaron, suspendimos todo lo nuestro, todo nuestro trabajo, todas nuestras actividades suspendidas. Tomamos un solo día completo para enfocarnos en mi grandeza, dice Dios, en todo lo que yo he hecho para ustedes. Un día de contemplación, un día de gloria, donde pueden recordar al Creador suspendiendo todo lo suyo y desempeñando solamente lo que Dios ha hecho. Así que en realidad la Biblia es muy clara en cuanto a este asunto del sábado. El sábado fue instituido en la creación. Fue instituido no solamente para Dios cesar, sino para que Adán y Eva aprendieran que ellos debían cesar de sus actividades el séptimo día sábado, que debían deleitarse en la contemplación de la gloriosa escena de la creación. Pero ahora hay otra pregunta que debemos responder, y es esta. Si Dios estableció la observancia del sábado antes del pecado, antes que existiese un judío, antes que hubiese un antiguo pacto, y lo estableció para toda la humanidad, ¿por qué razón entonces el mundo cristiano observa el domingo como día de reposo? ¿Cuándo surgió el cambio? ¿Por qué y por quién fue el día de reposo cambiado? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios cambió el día del sábado al domingo. Entonces, ¿de dónde viene el cambio? Conéctate con nosotros a través de sontvlatino.org, un sitio donde puede compartir tus pedidos de oración
enviar tus preguntas bíblicas y examinar nuestro material bíblico a profundidad, presentado con claridad y poder. Aumenta tu conocimiento y comprensión de las Escrituras y mejora tu calidad de vida y recibe paz en un mundo de incertidumbre. Sintoniza nuestro canal Som TV Latino las 24 horas del día y mantente al día con los eventos de los últimos días. somtvlatino.org, una fuente confiable con respuestas sólidas. Para responder a esta pregunta, necesitamos regresar al relato de la creación como aparece en el libro de Génesis. Cuando leemos el relato de la creación, no cabe duda que el escritor Moisés tenía el concepto de que los días de la creación fueron días literales, que la historia que aparece en Génesis 1 y 2 ocurrió históricamente tal cual la Biblia lo describe. Vamos a notar algunos puntos claros que indican que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. En primer lugar, los léxicos, que son los diccionarios que definen palabras hebreas, todos los léxicos dicen que la palabra día en Génesis 1 se refiere a días literales. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento, cada vez que aparece la palabra día con un calificativo numeral como día primero, día segundo, día tercero, se refiere siempre a un día literal de 24 horas. 150 veces en el Antiguo Testamento, sin excepción, la palabra yom, día, se refiere a un día literal de 24 horas. Además de eso, tenemos la expresión tarde y mañana. Sería ridículo decir que fue la tarde y la mañana del primer millón de años o de los primeros 10 millones de años. La expresión tarde y mañana indica claramente que los días fueron días de 24 horas. La mañana se marca por el levantar del sol y la tarde por el ocultar del sol. Además de eso, aparece 4 veces en el relato de Génesis una expresión que indica que algo sucedió inmediatamente, rápidamente. Es la expresión "y fue así". Dios habló y fue así. Versículos 7, 11, 15 y 24. Además de eso, el Salmo 33, 6 al 9, usa lenguaje inmediato, de rapidez, para describir la creación. Dice allí que Dios habló y existió, mandó y fue hecho. El cuarto mandamiento también nos indica que los días de la creación fueron días literales, porque el cuarto mandamiento dice que debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de trabajar 6 y reposar el séptimo si los días de la creación fueron millones de años y no días literales? Además de eso, el Nuevo Testamento deja muy en claro que el relato de la creación es un relato literal. Hubo un Adán y Eva, creados perfectos, en el huerto del Edén. Y Dios hizo el primer matrimonio, ofició el primer matrimonio. Ustedes dicen, ¿dónde dice tal cosa? El mismo Jesús reconoció que el relato de la creación fue literal. En Mateo el capítulo 19 y el versículo 4 al 6 encontramos las siguientes palabras. ¿No habéis leído, y aquí está hablando Jesús, que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Claramente Jesús reconoció que originalmente existieron Adán y Eva. Creó varón y hembra y luego casó al varón con la hembra. La Biblia es clara entonces que el relato de la creación es un relato literal, que ocurrió tal cual dice la Biblia. Hubo un mundo perfecto, Adán y Eva creados perfectos, luego escogieron pecar y la infección del pecado se extendió a toda la raza humana y como resultado de eso vino la muerte. Ahora, a pesar de que la Biblia es clara en cuanto al asunto de la creación,
de que los días fueron literales, que el relato se debe tomar como algo histórico. Los papas Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, y el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, explican que en realidad el relato de la creación no se puede tomar literalmente. Es decir, el relato no ocurrió como dice la Biblia, sino que este mundo llegó a existir por un largo proceso de evolución que tomó millones de años. Por eso se refieren al sábado como al sábado de los judíos y dicen el sábado de los cristianos hoy es el domingo. Hablemos en primer lugar de Juan Pablo II, papa de gran influencia. El 22 de octubre de 1996, el Papa Juan Pablo II dio un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, a donde dijo lo siguiente: los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Interesante que dice que la evolución no es una hipótesis. Sigue escribiendo o diciendo: es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. Es decir, los científicos en las diferentes áreas han concluido que la evolución es cierta, es lo que él está diciendo. Sigue la cita: la convergencia de estos descubrimientos, ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente, es decir, cada disciplina, la biología, la física, la química, etcétera, todos hicieron sus estudios independientemente. Dice, los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un argumento significativo en favor de la teoría. Entonces, ¿qué está diciendo Juan Pablo II? Que la evolución no es tan solo una hipótesis y que lo que los científicos han descubierto en las diferentes disciplinas es un argumento significativo en favor de la teoría. Pero en realidad la evolución y el relato de la creación no se pueden reconciliar. Son opuestos como día y noche. Y esto fue lo que reconoció un escritor que comentó sobre lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su discurso. Quiero leerles del Chicago Tribune, que es el periódico más reconocido en la ciudad de Chicago, lo que escribió un comentarista, un editor sobre lo que dijo el Papa. Leo: en una declaración importante sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la evolución, el Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis y que la evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Y luego el escritor va a decir lo que es obvio. Si se toma el relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser irreconciliables. Es decir, si usted toma literalmente lo que dice Génesis y lo compara con la evolución, no se pueden reconciliar. Sigue explicando este escritor: según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán y Eva, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución, con sus mutaciones, selección natural y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más aptas, ha tomado billones de años. El Papa Francisco también ha dicho que el relato de la creación es un relato simbólico, no histórico. Lo dice en su encíclica Laudato Si. Expresó su concepto de los orígenes en la siguiente cita: el Big Bang que hoy aceptamos, dice él, el Big Bang que hoy aceptamos
como el origen del mundo. Fíjense que está diciendo que la Iglesia Católica acepta el Big Bang como la teoría de los orígenes. El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Es decir, Dios creó la primera partícula de vida y le incorporó la capacidad de evolucionar a través de millones de años hasta llegar al punto donde estamos hoy. Sigue escribiendo. Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a un Dios como un mago, a Dios como un mago, con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno pueda realizarse personalmente. Claramente Francisco I dice que el relato de la creación no ocurrió literalmente como dice Génesis, sino que todo se originó con el Big Bang hace 13,8 billones de años, que supuestamente hubo una explosión y de una pequeña partícula el universo comenzó a expandirse hasta existir el universo que nosotros conocemos hoy. Es decir, el papado contradice el relato literal de la creación. Así que tenemos que decidir si vamos a aceptar el relato literal inspirado por Dios o si vamos a aceptar la teoría de la evolución expresada por estos dos papas recientes de renombre, Juan Pablo II y Francisco I. Ahora, el concepto que tiene Francisco I y Juan Pablo II tiene grandes implicaciones. Vamos a notar algunas de esas implicaciones. La Biblia define el matrimonio como entre un hombre y una mujer en el relato de Génesis. Dice en Génesis 2 y el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Claramente Dios estableció el matrimonio heterosexual. Pero si el relato de la creación no fue literal, la base para el matrimonio entre un hombre y una mujer desaparece porque depende de lo que estableció Dios al principio. ¿Qué sucede con la distinción de género? Hoy en día es muy común decir hay muchos diferentes géneros, 50, 60, algunos dicen hasta 100 diferentes géneros. Pero en realidad la Biblia nos dice que Dios creó dos géneros. Nota en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué sucede si no aceptamos el relato de la creación como literal? La distinción de género entre varón y hembra desaparece porque se basa en el relato literal de la creación. ¿Qué sucede con el sábado si no aceptamos literalmente el relato de la creación? En Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La observancia del sábado depende de aceptar que hubo 6 días literales de trabajo y un séptimo día literal. Si aceptamos la teoría de la evolución, que los días duraron millones de años, se esfuma y desaparece la observancia del sábado. Es más, en realidad el Papa contradice su propia teoría por lo que él está enseñando hoy en día. El Papa Francisco está diciendo que debemos ayudar a los pobres, debemos ayudar a los débiles, los que tienen deben darle a los que no tienen y los que son fuertes deben ayudar a los débiles. Pero en realidad este concepto que él comparte contradice su aceptación de la teoría, porque la teoría de la evolución funciona a base de la supervivencia del más fuerte. El más fuerte sobrevive y desaparece el más débil. La supervivencia del más apto, lo que se conoce como selección natural, es el principio de la evolución. ¿Cómo entonces puede el Papa decir que los ricos deben ayudar a los pobres y que los que tienen deben ayudar a los que no tienen, que los débiles deben ser ayudados por los fuertes?
Eso contradice la teoría por la cual él aboga. Además de eso, ¿cuántos millones de años más tenemos que esperar hasta que se complete el proceso de la evolución? El papado prácticamente nunca habla de la segunda venida de Jesús, porque la gran esperanza del poder papal no es que Cristo venga del cielo a establecer su reino en esta tierra, sino que la Iglesia romana tome posesión de los gobiernos de la tierra, influye sobre los gobiernos de la tierra para establecer una teocracia mundial, una teocracia universal. En ese concepto no hay cabida para la segunda venida de Jesús para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que cuántos millones de años tenemos que esperar más hasta que los errores en el proceso de la evolución se corrijan y entonces lleguemos a esa edad de oro, esa edad ideal donde se completa el proceso de la evolución. Y además de eso, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para Dios hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Será que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, nuevamente va a usar un proceso de evolución? ¿O será que Dios cuando haga cielos nuevos y tierra nueva lo hará rápidamente como lo hizo al comienzo? Además de eso, la teoría que han aceptado los papas más recientes y también algunos antes de ellos, mancha el carácter de Dios. En primer lugar, es un ataque frontal en contra de la omnipotencia de Dios. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿acaso no tenía Dios suficiente poder como para crear todo instantáneamente? ¿Será que un Dios que es omnipotente tiene que usar un método de evolución que dura millones y millones de años con mucho sufrimiento y mucha muerte y mucha crueldad en el proceso? ¿Acaso Dios no es suficientemente omnipotente para hablar y que las cosas existan? Es un ataque contra la omnipotencia de Dios. Es también un ataque contra la omnisciencia y la sabiduría de Dios. El proceso de la evolución depende de muchos errores y muchas correcciones en el proceso. Mi pregunta es, ¿no tenía Dios suficiente sabiduría como para crear todo perfecto desde un comienzo, para que todo compaginara y todo funcionara bien, y no tener que usar un método a través del cual de millones de años hay una serie de errores que necesitan corregirse en el proceso de la evolución? Además, el concepto por el cual abogan estos papas es un ataque en contra del amor y la misericordia de Dios. El proceso de la evolución es un proceso muy cruel, donde sobreviven los fuertes y desaparecen los débiles. Hay mucho derramamiento de sangre, hay una lucha feroz en el reino animal. ¿Será que un Dios de amor que se siente, según el Nuevo Testamento, cuando cae un pajarillo de un árbol, va a usar un método tan cruel, con tanto sufrimiento y dolor como método de creación? Es un ataque en contra del amor y de la misericordia de Dios. Pero hay más. Es un ataque en contra de la obra redentora de Cristo Jesús. Porque si no hubo un Adán y Eva perfectos, que escogieron pecar y proliferaron el pecado a través de todos sus descendientes, que vino la muerte como resultado de eso, y por lo tanto necesitamos un redentor que nos libre de la muerte. Si usted cree en la evolución y no en el relato literal de la creación, en realidad desaparece todo lo que enseña la Biblia. Es un ataque en contra del redentor, porque si no existieron Adán y Eva y no pecaron, y como resultado del pecado vino la muerte, entonces ¿para qué necesitamos un redentor que nos libre del pecado que cometieron Adán y Eva y que nos libre del sufrimiento y el dolor que hay en este mundo? Los cristianos hoy celebran los eventos de Semana Santa una vez al año. Celebran Domingo de Ramos, Miércoles de Ceniza, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Todo se celebra una vez al año, pero cuando se trata de observar el domingo como día de reposo, en conmemoración de la resurrección, se hace semanalmente. ¿Por qué todos los eventos de Semana Santa se observan anualmente, menos el domingo que se observa semanalmente? En realidad, no hay nada en la Biblia que insinúe que debe ser
así. A pesar de que la Biblia en repetidas ocasiones dice que el séptimo día es el sábado, el reposo de Jehová. Juan Pablo II y Francisco I han dicho que el sábado era de los judíos, que el sábado era del antiguo pacto y que los cristianos hoy en día no necesitan observar el sábado, sino que el domingo reemplaza el sábado como día de reposo. Pero ¿dónde está la autoridad de la Biblia para tal conclusión? Es interesante que estos dos papas dicen que el sábado era algo que pertenecía al antiguo pacto, que ahora estamos bajo el nuevo pacto con un nuevo día de reposo. Sin embargo, la Iglesia romana continúa muchas prácticas del viejo pacto. Por ejemplo, ofrece sacrificios en el altar en la misa, usa vestiduras sacerdotales, quema incienso, prende velas, rocía agua bendita, levanta monumentos e ídolos a sus héroes. Y sin embargo, a pesar de que todo esto es del antiguo pacto, lo continúan en el nuevo pacto. Pero el sábado, escrito con el propio dedo de Dios, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, dicen, eso era del antiguo pacto, eso no hay que obedecerlo. En este proceso, lo que hacen es colar el mosquito y tragarse el camello, como lo dijo el Señor Jesús. Ahora, el Papa Francisco ha enfatizado 3 temas principales en sus viajes y sus discursos. Número 1, la necesidad de resolver el grave problema del cambio climático, dándole un día de descanso al medio ambiente. Y él dice, el domingo debe ser el día en que debemos dejar que el medio ambiente descanse. También el segundo punto que he enfatizado es que los dueños de las empresas deben darle a los pobres obreros que trabajan tan duro un día a la semana para reposar del trabajo. Y el Papa dice, ese día de reposo que deben darle los patrones a sus trabajadores es el domingo. También el Papa ha enfatizado un tercer punto y es la necesidad de darle a la familia un día en que puedan reposar juntos del interminable y ajetreado ciclo de trabajo semanal. Y él dice, el día debe ser el domingo. Quiero leer la forma en que lo expresó el Papa Francisco I. Dice así, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Se está diciendo el domingo es especial. Ese día, así como el sábado judío, que en ninguna parte de la Biblia habla de sábado judío, así como el sábado judío se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ahora, no me entiendan mal. Las causas por las cuales Francisco aboga son causas loables. El problema es que el Papa se equivocó de día, porque la Biblia dice en repetidas ocasiones que se debe permitir que los trabajadores reposen el sábado. En la creación, el día después de la creación de Adán y Eva del matrimonio, es el sábado, un día para la familia. Un día para dejar descansar al medio ambiente sería el día sábado según la Biblia. Pero el Papa se equivocó de día. Él le atribuye al domingo todas las características que la Biblia le aplica al sábado. Ahora alguien podría decir, en realidad no importa el día. Cualquier día está bien, sábado, domingo, miércoles o ningún día. En realidad podemos nosotros como cristianos creer en un argumento tal. Algunos dicen, todos los días son de Dios. Sí, todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Es como todo nuestro dinero le pertenece a Dios, pero todo nuestro dinero no es santo. 90% es secular y 10% el diezmo es santo porque le pertenece a Dios. Es decir, el argumento de que todos los días son de Dios, sí, claro que sí, pero no todos los días son santos. Un día es santo, el séptimo día sábado. Es decir, el Papa se ha equivocado en decir que el domingo es el día,
cuando en realidad la Biblia enseña que el día es el sábado. Y para los que dicen que no importa cuál día le ofrezcamos a Dios, debemos recordar la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dios había llovido fuego sobre el altar en el santuario y le había dicho a los sacerdotes que ellos debían tomar ese fuego sagrado cuando ofrecieran incienso en la presencia del Señor. Pero lo que sucedió es que Nadab y Abiú, bajo la influencia del vino, estaban un poco entumecidos, tomaron fuego común, fuego extraño, y se lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. Y la Biblia dice que el fuego salió de la presencia de Dios y destruyó a Nadab y Abiú, porque tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común de trabajo, como el domingo, y se lo presentamos a Dios como si fuera santo? ¿Será que Dios hoy es el mismo Dios de la época de Nadab y Abiú? Dios espera que guardemos el día que Él ha establecido, no el día que nosotros queremos guardar. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que al final de la historia va a haber dos grupos. Un grupo va a adorar al Creador y va a tener el sello de Dios. El otro grupo va a adorar a la bestia y va a tener la marca de la bestia. Ahora, el conflicto final se describe en Apocalipsis, el capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte clave: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el mensaje final de Dios al mundo es adorar al Creador, y ya hemos visto que su señal es el sábado. Pero hay otro lado de la moneda. Está por el otro lado los que adoran a la bestia y reciben su marca. Hay una advertencia solemne de Dios para las personas que hacen eso. En Apocalipsis 14, versículo 9 al 12 dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que es un símbolo del poder papal según la Biblia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego viene una descripción de los que obedecen a Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos grupos al final de la historia. Un grupo adora al Creador y recibe su señal el sábado. El otro grupo adora a la bestia, el poder que profesa haber cambiado el día de reposo, y recibe su marca. Ahora, el conflicto final no es un conflicto primordialmente con respecto a días. Sí, los días son importantes, sábado o domingo, pero en realidad el fundamento de esta controversia tiene que ver más con autoridad. Los días son la forma en que Dios va a probar cuál autoridad nosotros obedecemos. Si nosotros observamos el sábado, que Dios ha dicho que debemos guardar el séptimo día sábado, estamos reconociendo la autoridad del que creó el sábado. Por el otro lado, si nosotros observamos a sabiendas el domingo, ahora debo decir que hay muchos cristianos sinceros en todo el mundo que desconocen lo que yo estoy compartiendo. Dios no exige que nosotros obedezcamos algo que no conocemos, pero una vez que lo conocemos, Dios espera que nosotros le obedezcamos. Si nosotros observamos el domingo como día de reposo, a sabiendas que la Biblia dice que es el sábado, estamos aceptando la autoridad del poder que dice haber cambiado el día. Y el papado ha profesado que ellos son los que han cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Ahora, permítame decirles algo en cuanto a los protestantes. Los protestantes hoy en día creen que el domingo es el día de reposo. Ellos dicen que está en la Biblia porque Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitó,
Pero en ninguna parte dice que se debe guardar el día como día de reposo porque Cristo resucitó ese día. Ahora, el problema con los protestantes es que ellos se zafaron en gran medida de la iglesia madre en la Reforma Protestante, pero no se pudieron zafar completa y totalmente de la madre. Y por eso hoy en día están en el movimiento ecuménico regresando otra vez a la iglesia madre porque no se despojaron completamente de los errores de la madre iglesia. Quiero leerles una cita escrita por John O'Brien, quien fue profesor de teología por muchos años en la Universidad de Notre Dame. Escribió un libro que se llama La Fe de Millones. Está aquí hablándole a los protestantes y dice lo siguiente: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Es decir, la observancia del domingo viene mucho antes que apareció un protestante. Y los protestantes sencillamente continuaron la tradición que no se basa en la Biblia. Sigue diciendo la cita: los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre. Es decir, los protestantes tienen un recordativo de la madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Los protestantes, aunque no quieran admitirlo, están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica, que profesa haber cambiado el día al guardar el mismo día que guardan los miembros de la Iglesia romana. Quiero leerles otra cita. Todas estas citas son escritas por autores católicos. Dice: fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, fíjense, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica. Otra cita. Una palabra en cuanto al domingo. Dijo Dios: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado?, pregunta este escritor católico. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Ahora habla a los protestantes, este autor católico. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo, cuando Dios dijo distintamente: santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Ven, la observancia del día es un reconocimiento de la autoridad de la Iglesia que cambió el día. La observancia del sábado es reconocer la autoridad del que estableció originalmente el sábado como día de reposo. Una última cita. La Santa Iglesia, nuevamente un autor católico, la Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan referenciar la Biblia y, sin embargo, por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice: no, guarda el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina
en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Ahora podemos entender cuál es el punto de controversia al final de la historia. Los días son el método en que Dios nos prueba para ver cuál autoridad obedecemos. Si estamos obedeciendo un mandato humano de una iglesia que profesa haber cambiado el día, estamos honrando en vano a Dios. Jesús dijo, en vano me honran, enseñando por preceptos, mandamientos de hombres. Por el otro lado, si estamos obedeciendo a Dios, el resultado es que estamos reconociendo su autoridad. Ahora, el último punto que quiero cubrir es que cuando nosotros observamos el sábado, estamos en realidad observándolo en conmemoración de un evento original irrepetible. Es decir, cuando guardamos el sábado, estamos recordando un evento original que ocurrió al principio y es el reposo de Dios. Quiero leerles una cita en Patriarcas y Profetas, página 102. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar, ahora escuchen bien, para conmemorar el reposo del Creador. Es decir, cuando nosotros guardamos el sábado, estamos recordando un evento original, el reposo original del Creador. Usted no puede cambiar el día en que el Creador reposó. Tomemos el día de la independencia de Colombia, 20 de julio. Usted no puede celebrar la independencia de Colombia el 21 de julio, porque el 20 de julio es el día de la independencia, está arraigado en un evento original. Usted no puede cambiar la fecha de su aniversario, porque el aniversario conmemora un evento original. Cuando se casó, un evento irrepetible, pero usted lo conmemora cada año. Lo mismo sucede con el cumpleaños. Mi cumpleaños es junio 26. Yo no puedo decir, ahora voy a celebrar mi cumpleaños el 17 de diciembre. No, porque es una fecha arraigada en la historia. Y cuando usted celebra el cumpleaños, se está recordando el evento original cuando usted nació. Así que en realidad, semanalmente nosotros guardamos el sábado en conmemoración del evento original. Entramos al reposo de Jehová, por así decirlo, cuando guardamos el séptimo día sábado. Conmemoramos el gran evento original, cuando el omnipotente Dios creó literalmente el cielo y la tierra en 6 días y reposó el séptimo día literal. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros tenemos que tomar una decisión. Puede ser que tú pertenezcas a una iglesia que observa el domingo como día de reposo. Puede ser que tu pastor te diga que es el domingo porque Cristo resucitó. Puede ser que tu sacerdote diga que es el domingo porque ese día Cristo resucitó o porque la iglesia lo estableció. Pero tú tienes que decidir si vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres. Si vas a adorar a Dios o vas a adorar a la bestia. Si vas a tener la señal de Dios o vas a tener la señal de la bestia. Esa es la gran prueba que va a dividir el mundo al final de la historia. Es mi oración, después de haber hecho este estudio, que cada persona que vea esta presentación ore y reflexione seriamente sobre este asunto. Que abra su Biblia, estudie este asunto a diestra y a siniestra, por delante y por detrás, para determinar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Yo sé que el sábado es una gran bendición. Yo lo disfruto cada séptimo día de la semana, recordando cuán maravilloso es Dios. Todo lo que Dios ha hecho por mí. Es un día para estar con la familia, es un día para ir a la iglesia, es un día para ayudar a los pobres, es un día para darle reposo al medio ambiente. Un día establecido por Dios para la bendición de todos. Dios les bendiga y les guarde y que puedan entrar al reposo de Dios.